Buenas gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Soy Bruno, integrante de MetaByters, y les doy la bienvenida a la guía de tipos de mazos en Yu-Gi-Oh! En este caso, vamos a estar diferenciando las distintas estrategias que nos encontramos en este juego de cartas. Como todos sabemos, por su complejidad, ¿no? Va a haber muy diferentes y muy variables tipos de mecánicas, tipos de tácticas, formas de desarrollar el juego. Por eso vamos a estar hilando fino un poco en las características de cada mazo, si son más defensivos, más ofensivos, cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus fortalezas, y más que nada vamos a centrarnos en denominarlos, en ponerles un nombre y de una vez por todas saber bien de qué estamos hablando cuando nos referimos a determinado tipo de baraja. Entonces, ¿cómo analizamos un mazo? Bueno, lo principal es saber que hay 5 aspectos principales a tener en cuenta. Lo primero es la potencia. La potencia significa un poco cuál va a ser el objetivo final del mazo. Pero no tanto cómo llegar a su objetivo, no, sino que qué tan poderoso es, cuál es la finalidad del mazo. Supongamos, si una baraja hace FTK, o sea, te gana en el primer turno sin que vos puedas tener respuesta, vamos a decir entonces que tiene una gran potencia porque ni siquiera es necesario que pase ni un turno para que te gane. En cambio, si una baraja requiere un juego de mayor desgaste, que juegue a través de los turnos para poder ir desgastándote propiamente dicho, y ganarte de forma lenta, entonces vamos a decir que tiene poca potencia, ¿no? Potencia es eso, qué tan rápido te puede ganar, o mejor dicho y de forma más específica, cuál es la finalidad del mazo, si es un juego agresivo o más defensivo. Eso es lo que va a determinar la potencia. Después tenemos la resiliencia, que va a estar refiriéndose un poco a la vuelta del juego, ¿no? Porque todos sabemos que los mazos, una vez que pierden la nafta, el combustible para seguir su juego, suele tener una dificultad para poder retomar el control de la partida, ¿no? De igual manera, hay mazos que tienen mayor dificultad y hay mazos que tienen menor dificultad. Entonces, hay mazos que muy fácilmente recuperan recursos del cementerio a la mano, o que del mismo cementerio pueden activar efectos para poder volver al juego de forma eficaz. Entonces, resiliencia significa eso. ¿Cuál es la capacidad de volver al juego después de turno 1, después de turno 2? ¿Qué tan fácil es poder volver a tomar control de la partida? Consistencia es algo que ya hemos estado hablando anteriormente en los podcasts y en otros videos. Significa qué tan fácil llega la determinada baraja a completar su finalidad. Está muy conectada con la potencia, porque la potencia no es nada si ese mismo objetivo final que tenemos no logramos conseguirlo nunca, ¿no? Si tenemos una baraja de 40 cartas y solamente hay una carta que nos posibilita desarrollar nuestro combo principal, entonces vamos a decir que tenemos mucha potencia pero poca consistencia. Entonces la consistencia va a referirse a qué tan frecuentemente vamos a estar pudiendo desarrollar nuestra partida con las manos regulares. El control se refiere un poco a qué tanto nosotros vamos a estar dominando la partida, ¿no? Porque hay mazos que simplemente quieren hacer daño, por decirlo de alguna manera. Hay mazos que simplemente quieren plantar monstruos grandes en mesa para poder hacer OTK, poder pasar a batalla y matar a nuestro rival en base a quitarle puntos de vida, ¿no? Lo que dice que tiene mucha potencia. Pero el control, por otro lado, quiere decir que tanto nosotros podemos hacer que nuestro rival no juegue Yu-Gi-Oh!, ¿no? Porque, como todos sabemos, Yu-Gi-Oh! Ha evolucionado a un punto en el que no es tanto como nosotros ganamos la partida, sino tanto como nuestro rival la pierde. Nosotros plantando nuestra estrategia, campos preestablecidos, con muchas negaciones o con muchas hand traps, para que tengamos el control de la partida. Nosotros decidamos qué efecto puede resolver, qué efecto interrumpir, qué monstruos destruir,
¿no? ¿Qué disrupciones generar tanto en nuestro turno como en el turno oponente? Entonces, para eso existe la categoría de control. Y por último, la versatilidad, que esto quiere decir un poco si nuestra estrategia es flexible, si no solamente se centra en hacer una cosa, sino varias. Suponiendo la potencia, como hablamos en el ejemplo del FTK, nuestro objetivo es uno, ¿no? Matar a nuestro rival en el primer turno. Pero un FTK puede tener un poco más de versatilidad, y en el caso de que no tengamos la suficiente consistencia, por ejemplo, para desarrollar nuestro juego, que no robemos las piezas específicas para desarrollar nuestro combo, entonces podemos ir por otra línea de combo. Una en la que no matamos en el primer turno, pero sí dejamos un campo preestablecido bastante imponente en el que podamos interrumpir el juego de nuestro rival en el siguiente turno. Entonces versatilidad es eso, un poco plantear distintas líneas de combo, distintas formas de juego, distintas velocidades, distintos estilos para la misma baraja. Entonces estos serían los 5 aspectos más importantes. Podemos, como yo puse en esta imagen, diferenciarlos como una estadística, en el que cada mazo va a tener un poco más o un poco menos de estas características. Sin embargo, esto es para analizar mazos puntuales. Hoy les traigo en este video para analizar los distintos tipos de mazos. Entonces, por ejemplo, ¿con qué nos podemos encontrar? En el primer caso tenemos mazos control y las subcategorías que tenemos. Por un lado, mazos stun, y por otro lado, mazos propiamente control. Los mazos control, como su nombre lo indica, es un estilo de juego que busca marcar la velocidad de la partida, ralentizándola hasta el punto de ganar por cansancio al rival. Las estrategias stun, por otro lado, tienen muy poca potencia, pero lo compensan con la capacidad de ganar los intercambios de recursos con muy poca inversión de los mismos, ¿no? Pudiendo alcanzar estados muy tardíos de una partida solo gracias a las floodgates. ¿Qué son las floodgates? Son efectos continuos restrictivos que no desaparecen luego de resolver. Supongamos, por ejemplo, el mismo Pachi. Pachi es un monstruo nivel 4 que, si esta carta está en el campo, mientras esté boca arriba, ningún jugador puede invocar de forma especial monstruos. Entonces, ¿qué hace esto? Directamente paraliza el juego. Como su nombre lo indica, stunea el juego. Stun, lo para, lo frena al 100%. Y ese es el objetivo. En cambio, los mazos control lo que buscan, los mazos control que no son stun, lo que buscan es tener un estilo de juego más reactivo, ¿no? Que se refiere a un poco poder tener respuesta a todo lo que hace el rival, y de igual manera los dos tienen el mismo objetivo de plantar su mesa para decir la velocidad a la que quieren que sea el juego. En este caso, lenta, ¿no? Quieren tener un juego a turnos, a desgaste, en el que los mazos más rápidos directamente se queden planchados, no puedan desarrollar su juego. Entonces vamos a decir que tiene potencia para los mazos control un 3, y para los mazos stun diríamos que menos aún, porque plantan monstruos como Pachi, que tiene 1200 de ataque y nada más. No suele hacer OTK en un turno, ni mucho menos. Sin embargo, Labyrinth, que es el otro ejemplo, sí va a tener monstruos de mayor ataque, 2900, 3000, y que en 1 o 2 turnos puede matarnos tranquilamente. Por eso vamos a decir potencia media. Versatilidad, como son mazos que tienen como único objetivo ralentizar el juego, y en el caso de que nuestro oponente ya tenga los recursos desgastados, directamente matarlo, derribarlo. Entonces vamos a decir que tienen poca versatilidad, no nula, porque es verdad que tiene distintas líneas de juego, puede hacer distintas cosas, pero no es como que si de repente puede prender la mecha y full combear, ¿no? Sino todo lo contrario, son mazos lentos. Y resiliencia es lo que más se caracterizan, significa que pueden volver al juego de forma muy fácil. Tienen como sus cartas generan mucho valor, y por lo general ganan los intercambios de recursos por justamente estas cartas como las floodgates. Entonces vamos a decir que tiene mucha resiliencia, porque los recursos que invierta son para turnos venideros.
Entonces, ¿cuál es su fortaleza? Poder paralizar el juego. Estipular cuál es la velocidad a la que va a jugar el rival. ¿Cuál es su debilidad? Los board breakers. Cartas que destruyan todo en campo. Por ejemplo, todas las magias trampas en campo. Ya que para poder controlar la partida y más que nada defender las cartas que paralizan la partida, como las toolkits, vamos a necesitar cartas como Solemn Strike, Solemn Shootment o monstruos que protejan nuestro campo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a fastidiar mucho jugando esta estrategia? Es cartas que borren todo. Ahora sí, vamos a poner este mazo en relación, o este tipo de mazos en relación con los demás. Por ejemplo, los mazos control están en ventaja contra mazos combo y mazos de grindeo, que más adelante en el video vamos a estar desarrollando cuáles son esos tipos de mazos. En desventaja con mazos agro y mazos midrange. ¿Cuáles son los mazos agro? Bueno, los mazos agro son aquellos más agresivos, los cuales, al contrario que los mazos control, tienen muchísima potencia inicial, pero poca resiliencia, derivando en un juego muy rápido, pero al que se le termina el combustible rápido, ¿no? Decantando en un poco o nulo recovery. Es un glass cannon, buscan hacer todo ya, matar ya, terminar en el primer turno y listo. Los mazos beatdown se caracterizan por poder desarmar campos preestablecidos, y lograr un OTK fácilmente. Por lo general prefieren llevar board breakers de main antes que hand traps. Entonces, acá les traigo ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Grenmashu, un mazo histórico ya en Yu-Gi-Oh! Que se dedica a monstruos que peguen mucho. Y punto. Va segundo y tiene muchas cartas de board breakers, monstruos como los Danger de nivel 8, que lo que van a hacer es destruir cartas en campo, se van a invocar, de por sí tienen un ataque alto. Entonces, una vez que limpiemos el campo del oponente, hacemos normal Grenmashu, golpeamos directo y ganamos. Entonces, OTK, One Turn Kill. Entonces, eso va a ser más que nada la estrategia. Directamente, unga, poner bichos grandes, pegar. Los mazos agro, propiamente dicho, no necesariamente OTK, por ejemplo el Dino, son mazos que van a estar van a tener monstruos grandes, van a tener monstruos muy fuertes, pero no necesariamente lo único que hacen es unga pegar, ¿no? Sino que tienen otras cosas, por eso va a tener un poco más de versatilidad que los mazos OTK. A un mazo OTK vos lo mandás primero y tristemente no tienen mucho que hacer. A los mazos agresivos como el Dino, yendo primero, tienen un combo bastante grande como para dejarte suficientes interrupciones para un turno 3 poder finiquitarte. Entonces vamos a decir que potencia, en el único caso en el que puse 6 estrellas en algo, potencia 6 estrellas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se van a dedicar, a tener mucha potencia. Versatilidad, como dije, en los mazos más agro, no tanto en los OTK, va a haber un poco más, pero sigue siendo poca. Y resiliencia prácticamente nula, porque como decimos son mazos glass cannon, que hacen todo o nada, juegan al matar ya, y si no lo hacen, bueno, vamos al otro. Entonces, el estilo de juego es activo, jugamos nosotros ahora y matamos, si no matamos, vamos al otro. Velocidad del juego rápida, fortaleza, desarmar campos, pudiendo ir segundo muy fácilmente, y la debilidad son las interrupciones. No cualquier tipo de interrupciones, ¿no? Sino la gran cantidad de interrupciones. Porque, como sabemos, los mazos agro pueden pasar campos preestablecidos, pero justamente son, por así decirlo, el tipo de mazo menos utilizado, porque hoy en día en Yu-Gi-Oh! Hay muchísimas negaciones, muchísimas interrupciones, disrupciones por parte del oponente que plantan en turno 1. Entonces, si queremos ir segundo, vamos a estar bastante complicados, teniendo que lidiar con un campo bastante imponente. Está en ventaja de mazos control, ya que lo sobrepasa en velocidad muchísimo, al punto de poder limpiar el campo fácilmente. Y es desventaja de mazos midrange. ¿Cuáles son esos mazos midrange? Bueno,
acá tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, Tearlaments o Diablo Star. Entonces, ¿qué son los mazos midrange? Son un punto medio, o sea, un equilibrio entre potencia, resiliencia, consistencia, con un fuerte bastante notado en la versatilidad, pudiendo jugar tanto de turno 1 como turno 2 a través de disrupciones o floodgate con jugadas simples, pero sin tanta potencia, o jugadas complejas con mucha potencia. Depende de lo que requiera la situación, adaptando su partida dependiendo de lo que necesiten. Son capaces tanto de plantar un juego defensivo como uno agresivo. Ahora, ¿por qué explico esto? ¿Por qué digo que hay mazos midrange que son más control o más agresivos? Porque algo que hay que tener muy en cuenta es que los mazos no son solamente control o son solamente agro, sino, como vimos anteriormente, hay mazos que son un poco más control, un poco menos control, un poco más agresivos, un poco menos agresivos, y hay combinaciones, ¿no? Un mazo puede ser, no necesariamente tiene que ser control y agresivo, pero puede ser, por ejemplo, en el caso del Dino, puede ser agro y combo a la vez, que combo va a ser otro tipo de mazo. Entonces podemos decir que hay mazos midrange, como Tearlaments, que van a ser un poco más control. Midrange, control. ¿Por qué? Porque el Tearlaments, más allá de tener una velocidad de juego relativamente alta, en el que puede spamear muchas fusiones, puede generar un campo bastante fuerte hasta en el turno del rival, siendo que empieza él, va a poder adaptar su juego a uno muy lento. Puede jugar muy lento, con las trampas continuas, con la magia continua, con el campo, haciendo pocas fusiones por turno para destruir y ganar por recursos, por desgaste, ¿no? Entonces por eso decimos que Tearlaments es un mazo que se puede adaptar a un estilo de juego mucho más lento. En cambio, el Diablo Star, Sinful, Spoils, Fire King, Snake Eyes, Rescue Ace, lo que quieran agregarle, es un estilo de juego más agresivo. No se va a identificar mucho con mazos control porque, más allá de poder dejar muchas interrupciones, no tiene un juego lento, sino todo lo contrario. Es un mazo midrange que se puede adaptar a velocidades medias y puede ir a velocidades altas, consiguiendo hacer OTK en un turno, plantando mesa muy rápidamente, haciendo un spam de monstruos, o bueno, bajando un poco los decibeles, pero no al punto de ganar por desgaste, ¿no? Un mazo que tiene mucha resiliencia, pero por lo general los mazos midrange se denotan por la versatilidad. En general los mazos midrange tienen media potencia, versatilidad alta y resiliencia media a alta. Entonces es un estilo de juego proactivo, no solamente es activo, que juego yo y nada más, o reactivo, que dependo de lo que haga el oponente, sino que es ambas, porque puede adaptarse a la situación, a lo que amerita. La velocidad del juego es media, pudiendo ir de lenta a rápida. Su fortaleza es la adaptación a la situación y su debilidad son win conditions específicas. Como dijimos, midrange está en ventaja de mazos tanto control como agresivos, porque si es un mazo control, se puede tornar agresivo para poder sobrepasarlo en velocidad, y si está jugando contra un mazo agresivo, se puede tornar un poco control para reducir su velocidad y cuando lo amerita, volverse agresivo para un OTK, ¿no? Entonces, esa adaptación le da ventaja contra esos tipos de mazos, que son o un polo o el otro. En cambio, va a ser débil contra estilos de juegos muy específicos, por ejemplo los del combo o los de grindeo. ¿Por qué? Porque contra esos mazos no sirve solamente ser o control o agro, no, todo lo contrario. Vas a necesitar un juego muy puntual, una forma de juego muy puntual en la que te adaptes no solamente a una velocidad o a un estilo, sino a win conditions específicas. Entonces, prosiguiendo, tenemos los mazos de grindeo. En este caso, los mazos de grindeo, en inglés, grindear o grind significa moler, y es por eso que este tipo de mazos se los denomina de desgaste, total y puramente.
A diferencia de las barajas control, este tipo de estrategia busca generar más recursos que el rival a lo largo de los turnos mediante constantes interrupciones y mucho poder de robo y o búsqueda durante ambos turnos, sin significar un freno de la partida. No es stun. Puede ser stun, pero no necesariamente lo es. Su desarrollo es vulnerable al principio, pero imparable al final. Entonces, grindeo son estas estrategias que al principio hacen poco o nada, para en un turno 2, 3, 4 o 5 ya ser infrenables, ¿no? Entonces tenemos como ejemplos un estilo de mazo de grindeo más control, como el Runic, que puede hacer hasta stun, ¿no? O un estilo más agresivo, como puede ser Banquise Soul, que de control tiene poco y de agresivo tiene mucho, porque tiene monstruos de mucho ataque con fácil acceso, efectos para quitar vida, etc. Entonces, la potencia de estos mazos, yo puse poca, 1 estrella. Pero ¿a qué se refiere esto? A que en primer turno es así. En cambio, en turnos venideros va a ir aumentando de a poco. Entonces, capaz turno 1 es 1, capaz turno 2 tiene 2 estrellas, turno 3 tiene 3, turno 4, 4 y así va escalando. Es un mazo que mientras más turnos pasen, mejor. Y es más, en realidad, para el oponente, mientras más turnos pasen, más difícil va a ser ganarles. Entonces, va a tener que sí o sí tornar un juego agresivo. Por ejemplo, los mazos midrange tienen que sí o sí tornar un juego agresivo contra ellos. Pero en el caso de no poder hacerlo satisfactoriamente, estos tipos de mazos los aniquilan. Versatilidad 5, porque claramente, como pueden ir de un juego lento a uno rápido, más allá de ser a través de los turnos, pueden cambiar su estilo de juego dependiendo de la cantidad de recursos que tengan, porque justamente lo que diferencia un juego lento de uno rápido es la cantidad de recursos de los que uno disponga. Y la resiliencia es 4, o sea, es un mazo que si en primeros turnos lo destrozas, ya difícil que se recuperen y mucho menos que ganen la partida. Entonces, estilo de juego proactivo, igual que el midrange, velocidad de juego lenta en un principio, media en un juego medio y rápida en un juego tardío. Fortaleza, como estamos diciendo, llegar a late game, y la debilidad es tener que sufrir el juego temprano. Está en ventaja de mazos midrange porque justamente tiene win conditions más específicas, como alcanzar determinado punto de la partida, o en el caso del Runic, por ejemplo, dejar sin cartas en el mazo al oponente. Y es desventaja de mazos control. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos un juego lento, ¿no? En ambos casos, un mazo de grindeo contra un mazo control, el mazo de control va a estar preparado para poder desarrollar la partida, toda la partida, en esa velocidad. Mientras que el mazo de grindeo va a buscar aumentar la velocidad. Y por último, el tipo de mazo combo. Tenemos los FTK que estuve explicando, como por ejemplo el FTK de ranas, o los mazos combo más contemporáneos estilo Vanadium. Entonces, ¿qué son los mazos combo? Estrategias de swarm, de spam de bichos, que dependen de un gran número de invocaciones y piezas específicas para lograr su meta, para la cual requieren que resuelvan cartas puntuales, ¿no? Haciéndolas muy vulnerables y estas son interrumpidas, pero recompensando con un turno muy fuerte, llegando hasta ser un FTK. Su debilidad es la dependencia del extra deck y mucha dificultad contra campos preestablecidos. Estos mazos yendo primero son demasiado fuertes, igual que los mazos control, pero yendo segundo se complican, ¿no? Son más difíciles de desarrollar una partida, igual que los mazos control. Entonces, en ese caso son muy parecidos, pero su estilo de juego es completamente distinto. Porque va a tener un juego activo. Juego para mí, juego con mis cartas. Si sale bien, dejo el campo y mi oponente tiene que pasarlo. No es que reacciono mucho a lo que hace mi oponente, más allá de que niegue cosas. La potencia es muy alta, igual que los mazos agro. La versatilidad es mayor, porque en caso de un FTK, si no podemos matar en primer turno, por lo general vamos a poder dejar un buen campo. O en el caso de Vanadium, va a tener bastante mejores respuestas yendo segundo, tanto primero como segundo. Y resiliencia también poca, pero no nula. Es decir que un mazo combo, una vez gasta
todas esas piezas específicas que tiene de su mazo, se dificulta continuar con el juego, pero no es imposible. Entonces, velocidad de juego rápida, por no decir rapidísima. La fortaleza es tener la posibilidad de ganar solo, no solamente en FTK, sino dejo mi campo con Baronesa, Dispater, Apollousa, SP, Counter y alguna hand trap en mano, y prácticamente gané solo. Gané sin que mi oponente juegue porque le voy a negar todo. La debilidad son las hand traps, interrupciones en su propio turno 1. Esto quiere decir que el mazo es muy bueno jugando al solitario, pero si nos metemos, ¿no? Si interrumpimos en esos combos, se les va a dificultar. Está en ventaja de mazos midrange, ya que tiene win conditions muy específicas, como habíamos dicho antes, cosa que si el midrange no importa qué velocidad tenga, si se enfrenta a un mazo combo y el mazo combo logra preestablecer su campo, entonces el midrange no tiene mucho que hacer. En cambio el midrange, si va primero y supongamos que quiere hacer un juego bastante control, el combo va a tratar de sobreponerse, así como un mazo agro se sobrepone a un mazo control. Bueno, un mazo combo va a intentar hacer lo mismo sobre el mazo midrange que se esté intentando adaptar. Por eso se le dificulta. Y está en desventaja de mazos control. ¿Por qué? Justamente como pasaba con el mismo caso de los mazos de grindeo. Más allá de que el mazo de grindeo vaya obteniendo potencia a lo largo de los turnos y los mazos combo lo consiga en el mismo turno, los dos requieren de que resuelvan piezas específicas. Por ejemplo, en caso de grindeo, sus búsquedas o sus efectos de mayor valor para poder ir escalando en potencia. En el caso de los combo, sus piezas específicas, como por ejemplo puede ser el Substituad o Runeheart, o los campos Manadium o Lightheart para extender el combo, etc. Entonces, si esas piezas no resuelven, cosa de que el mazo control va a intentar hacer ralentizando el juego, entonces es muy difícil sobreponerse. Y más aún porque estos tipos de mazos no suelen llevar muchas cartas que no sean de su propio motor. Por lo tanto, no van a poder jugar board breakers de main, capaz sí de side deck, pero no de main, dificultándose limpiarse las floodgates que dejen los mazos control, ¿no? Entonces, para terminar el video, quería un poco volver a que no todos los mazos son sí o sí una cosa. No es que Manadium sea sí o sí combo y nada más, y que no sepa hacer otra cosa, sino que es un mazo de combo agresivo, ¿no? Puede tranquilamente hacer OTK en un turno si eso es lo que busca hacer el jugador. De igual manera, un mazo de grindeo, como puede ser Runic, tranquilamente se puede armar para jugar stun, porque no necesariamente todos los mazos son tan rígidos a una sola cosa. El juego ha ido evolucionando a un punto en el que la diversidad de barajas es mucha. Entonces, justamente estas se van a ir adaptando según cómo se armen o cómo se preparen con determinadas cartas para un torneo o para un meta específico. Y, habiendo dicho esto, solamente queda decir que no existen counters específicos o counters definitivos. Está bien que dije que un mazo puede estar en ventaja o en desventaja de otras barajas, pero eso no significa que solamente cierta baraja le gane a otra. Esto no es piedra, papel, tijera, ¿no? Cualquier mazo puede briquear, cualquier mazo puede tranquilamente verse interrumpido por alguna hand trap y no desarrollarse al punto de ganarle a la baraja en la que supuestamente tiene ventaja, ¿no? Pero eso puede pasar porque los escenarios son infinitos, las cartas son muchas y los jugadores también. Entonces cada jugador va a tener su propio estilo de juego, cada mazo se va a poder adaptar hasta cierto punto a lo que requiera la situación, y por eso es que quiero recalcar